¿Qué pasaría si los mayores misterios de la historia no estuvieran enterrados en libros, sino literalmente bajo la tierra, dentro de cuevas o grabados en piedra hace miles de años? Una figura de 12.000 años de antigüedad, encontrada en Turquía, representa un animal que, según la ciencia oficial, se extinguió mucho antes de que el ser humano pudiera haberlo visto. En Egipto existe un jeroglífico que reproduce con exactitud la silueta de un helicóptero moderno, y nadie ha dado una explicación convincente. Lo que estás a punto de descubrir no son leyendas ni especulaciones, son objetos reales, fechados por laboratorios reales, que contradicen todo lo que creemos saber sobre las civilizaciones antiguas. Esto empieza ahora. En 1999, un agricultor de la provincia de Ica, en Perú, removía tierra en su parcela cuando su azada golpeó algo duro. Extrajo una piedra negra del tamaño de una sandía con grabados en toda su superficie. No era la primera. En esa región se habían acumulado desde los años 60 más de 11.000 piedras similares, todas con imágenes talladas que representaban cirugías cerebrales, telescopios, dinosaurios conviviendo con humanos y mapas de continentes que no encajan con ninguna geografía conocida. Las llamaron las piedras de Ica. El doctor Javier Cabrera Darquea, médico y antropólogo peruano, dedicó 40 años de su vida a estudiarlas. Clasificó las imágenes en categorías: medicina avanzada, astronomía, fauna extinta, y lo que él describió como mapas de otro mundo. Las pruebas de termoluminiscencia realizadas en laboratorios de Alemania arrojaron una antigüedad de entre 12.000 y 50.000 años. Ese rango de fechas es incompatible con cualquier civilización que la historia oficial reconoce en América del Sur. El problema que más incomoda a los arqueólogos no es la edad de las piedras, sino el contenido de los grabados. Una de ellas muestra con precisión anatómica una transfusión de sangre entre dos figuras humanas. Otra representa lo que parece ser un corazón abierto con instrumentos quirúrgicos alrededor. Una tercera muestra un hombre observando el cielo a través de un tubo largo con lentes en ambos extremos, siglos antes de que Galileo construyera su primer telescopio en 1609. Los escépticos argumentaron durante décadas que las piedras eran falsificaciones modernas fabricadas por campesinos locales para venderlas a turistas. No es posible falsificar la oxidación. Esa teoría colapsó cuando los análisis de microscopio electrónico detectaron en los surcos de los grabados capas de oxidación natural que requieren miles de años para formarse. Los investigadores del Instituto Geológico de Lima confirmaron este resultado en 1977 sin ofrecer ninguna explicación alternativa. Lo que hace únicas a las piedras de Ica dentro de esta lista no es solo su antigüedad, es la coherencia interna del sistema que representan. No son imágenes aisladas, forman una biblioteca visual. Cada piedra encaja con otras en una narrativa continua sobre una civilización que conocía la anatomía humana, observaba las estrellas y convivía con animales que hoy están extintos. El paleontólogo norteamericano Dennis Swift identificó en varias de ellas representaciones exactas del estegosaurio y el pterodáctilo, con detalles morfológicos que solo se conocieron científicamente después de los grandes descubrimientos paleontológicos del siglo XX. En 2004, el gobierno peruano intentó restringir el acceso al museo privado donde Cabrera había conservado su colección. Varios investigadores independientes fotografiaron las piezas antes del cierre. Esas imágenes circulan hoy en archivos universitarios de España, Estados Unidos y Japón. Nadie ha publicado una refutación científica completa. Lo que existe son silencios institucionales y cambios de tema. Las piedras de Ica no son la única evidencia de este tipo en América del Sur, pero sí son la más numerosa y la más documentada. 11.000 objetos no son una anomalía accidental, son un registro. En 1929, el oficial turco Halil Edem ordenó la limpieza de un antiguo palacio en Estambul. Entre documentos acumulados durante siglos, encontró un mapa dibujado sobre piel de gacela. Estaba fechado en el año 916 del calendario islámico, equivalente a 1513 en el calendario occidental. Lo firmaba un almirante otomano llamado Piri Reis. La costa oriental de América del Sur estaba dibujada con una precisión que no se alcanzó cartográficamente hasta el siglo XX. Pero eso
no era lo más perturbador. Ese detalle parecía irrelevante hasta que alguien comenzó a comparar el mapa con las cartas de navegación modernas. En la parte inferior del mapa aparecía una masa continental detallada con montañas, ríos y bahías. Esa masa continental era la Antártida. El problema es que la Antártida no fue descubierta oficialmente hasta 1818, 305 años después de que Piri Reis dibujara su mapa. Y no solo eso, el mapa mostraba la Antártida sin hielo, con su geografía costera tal como hoy la conocemos gracias al sonar y al radar, tecnologías que no existían en el siglo XVI. El cartógrafo de la Marina de los Estados Unidos, el capitán Lorenzo Burroughs, analizó el mapa en 1959 por encargo del Departamento de Defensa. Su conclusión fue clasificada durante años. Cuando se desclasificó, decía lo siguiente: la precisión geográfica del mapa de Piri Reis para la región antártica es compatible únicamente con una fuente original elaborada antes de que el continente estuviera cubierto de hielo, lo que sitúa esa fuente en una fecha anterior a 4000 años antes de nuestra era. Piri Reis dejó anotaciones en los márgenes del mapa. Escribió que no lo había dibujado desde su propia exploración, sino que lo había compilado a partir de 20 mapas anteriores, algunos de ellos de origen desconocido para él mismo. Uno de esos mapas, según sus propias palabras, provenía de la época de Alejandro Magno. Otros tenían una procedencia que el almirante no supo identificar. El geofísico Charles Hapgood dedicó 15 años al estudio de este documento. En 1966, publicó su análisis en un libro que fue prologado por Albert Einstein 2 años antes de su muerte. Hapgood calculó que para producir un mapa con esa precisión en el siglo XVI habría sido necesario utilizar trigonometría esférica y un sistema de proyección cartográfica que Europa no dominaba en esa época. Alguien antes lo dominaba. Lo que convierte al mapa de Piri Reis en una pieza diferente a cualquier otra falsificación o error histórico es su consistencia con datos geológicos independientes. Las muestras de sedimento tomadas del fondo marino antártico en 1949 por la expedición Byrd confirmaron que la Antártida tuvo costas libres de hielo aproximadamente hace 6000 años. El mapa y la geología coinciden. Esa coincidencia no tiene explicación dentro del marco histórico convencional. El original del mapa de Piri Reis se conserva hoy en el Museo de Topkapi en Estambul. No está expuesto al público de forma permanente. Los investigadores que solicitan acceso directo para nuevos análisis reciben respuestas que se prolongan durante meses. El mapa existe, está fechado, está firmado y ha sido verificado como auténtico por múltiples instituciones. Lo que nadie ha explicado es de dónde vino la información que contiene. En 1987, un instructor de buceo llamado Kihachiro Aratake exploraba los fondos marinos cerca de la isla de Yonaguni, en el extremo occidental de Japón, cuando sus luces iluminaron algo que no debería estar ahí. A 27 metros de profundidad, el fondo del océano no era fondo natural, era una plataforma perfectamente plana cortada en ángulo recto, con escalones, terrazas y paredes verticales que se extendían durante más de 100 metros en cada dirección. Aratake pensó que había encontrado una formación geológica inusual. Cuando regresó con una cámara, cambió de opinión. Lo que hoy se conoce como el Monumento de Yonaguni es una estructura de roca que incluye escalones de 2 metros de altura perfectamente uniformes, columnas, arcos, una plataforma que los geólogos japoneses describieron como una sala de trono, y lo que parece ser un camino procesional flanqueado por bloques tallados. El profesor Masaaki Kimura, de la Universidad de las Ryukyu, pasó más de 15 años buceando en el sitio. Identificó en la roca marcas de herramientas, canales de drenaje y figuras grabadas que incluyen lo que interpreta como un animal parecido a un caballo y caracteres similares a escritura antigua. Kimura concluyó que la estructura fue construida hace al menos 5000 años, cuando Yonaguni estaba todavía sobre el nivel del mar. Los geólogos escépticos, entre ellos Robert Schoch de la Universidad de Boston, argumentaron inicialmente que la formación era natural, producto de la erosión de la roca de arenisca en patrones angulares. Schoch visitó el sitio en persona en 1997 y modificó parcialmente su posición.
Reconoció que algunas secciones mostraban evidencia de intervención humana, aunque mantuvo que la estructura base era geológica. Esa distinción, sin embargo, no resuelve el problema central. Si hay intervención humana en una estructura sumergida a 27 metros de profundidad, alguien trabajó esa roca cuando el mar estaba más bajo, lo que sitúa la actividad humana en esa zona hace un mínimo de 10.000 años. Yonaguni no es un caso aislado. En 1999, pescadores de la costa noroeste de Cuba reportaron a la empresa canadiense Advanced Digital Communications estructuras rectangulares en el fondo marino a más de 700 metros de profundidad. Las imágenes de sonar mostraron bloques ordenados en cuadrícula que cubrían un área de 2 kilómetros cuadrados. La geóloga Paulina Selitsky dirigió las expediciones submarinas y describió lo que veía como una ciudad planificada con calles perpendiculares. A 700 metros de profundidad, para que esas estructuras estuvieran en tierra firme, habría que retroceder al menos 50.000 años en la historia geológica del Caribe. Esa fecha destruye cualquier cronología conocida de civilización humana. El proyecto fue suspendido en 2004 sin que se publicara un informe científico final. En la India, frente a las costas de Gujarat, en el Golfo de Kambat, el Instituto Nacional de Oceanografía descubrió en 2000 unos restos de construcciones a 36 metros de profundidad. Las dragas extrajeron del fondo marino madera trabajada, cerámica, cuentas y lo que los análisis de carbono 14 dataron en 9.500 años de antigüedad. Esa fecha precede en 5.000 años a las civilizaciones del Indo que la arqueología considera las más antiguas de la región. El gobierno indio anunció el hallazgo oficialmente. Luego dejó de hablar del tema. Lo que estas tres estructuras tienen en común no es solo su ubicación bajo el agua, es que todas se encuentran en zonas que estuvieron sobre el nivel del mar durante el período conocido como el último máximo glacial, cuando los océanos del planeta eran entre 60 y 120 metros más bajos que hoy. Cuando el hielo se derritió, hace aproximadamente 12.000 años, esas costas quedaron sumergidas. Si había ciudades en esas costas, también quedaron sumergidas. El océano no destruye la piedra, solo la esconde. En 1844, trabajadores que dinamitaban roca en una cantera de Kingoody, en Escocia, partieron un bloque de arenisca que llevaba millones de años sin ser tocado. Dentro del bloque, encajado en la roca sólida, encontraron un clavo de hierro. No estaba sobre la superficie, estaba dentro de la piedra, con la cabeza completamente integrada en la roca y la punta sobresaliendo apenas unos centímetros. Y si te dijera que los secretos de estas antiguas maravillas se pueden descubrir aún más fácilmente, entra a playprofi.com, donde todas las mejores redes neuronales están a un clic, y hoy puedes llevarte 500 tokens solo por registrarte. La link está en la descripción. No dejes que se hunda en el olvido. El hallazgo fue reportado al Instituto Británico y documentado por el director David Brewster. Nadie explicó cómo un objeto de hierro manufacturado terminó dentro de roca que se formó mucho antes de que existiera la metalurgia. El clavo de Kingoody no es el único objeto de este tipo. En 1852, una explosión en una cantera de Dorchester, en Massachusetts, partió un bloque de roca pudding y expulsó dos piezas de metal que encajaban perfectamente entre sí. Cuando las unieron, formaban un recipiente de forma de campana con incrustaciones de plata en patrones florales de una complejidad artística considerable. La roca que lo contenía tenía una antigüedad estimada de 600 millones de años. El objeto apareció publicado en la revista Scientific American en su edición de junio de ese mismo año. La revista lo describió como inexplicable y no volvió a mencionarlo. Pero el caso más perturbador de esta categoría no viene de una cantera, viene del fondo del mar Mediterráneo. En 1901, pescadores de esponjas griegos encontraron frente a la isla de Anticitera los restos de un barco romano hundido. Entre los objetos recuperados había estatuas de bronce,
monedas y ánforas. También había un bloque de bronce corroído que nadie supo identificar. Permaneció en el Museo Nacional de Atenas durante décadas sin que nadie lo analizara en profundidad. En 1951, el historiador Derek de Sola Price comenzó a examinarlo con rayos X. Lo que encontró dentro del bloque corroído era un sistema de al menos 30 engranajes concéntricos de precisión milimétrica, organizados para calcular los movimientos del Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos en la antigüedad, predecir eclipses con una antelación de 18 años y registrar el ciclo de los Juegos Olímpicos. El mecanismo de Anticitera, como se lo conoce hoy, fue construido aproximadamente en el año 100 antes de nuestra era. El nivel de ingeniería que representa no volvió a aparecer en Europa hasta el siglo XIV, con los primeros relojes astronómicos medievales, con una diferencia de complejidad técnica que los ingenieros modernos calculan en al menos 1000 años de ventaja. En 2006, el proyecto Anticitera utilizó tomografía computarizada de alta resolución para leer inscripciones en el interior del mecanismo que habían permanecido ocultas. Esas inscripciones contenían instrucciones de uso escritas en griego antiguo que describían el funcionamiento de cada engranaje con una precisión que los ingenieros del proyecto compararon con un manual técnico moderno. La pregunta que el mecanismo de Anticitera plantea no es solo cómo fue construido, es por qué desapareció. Y en el año 100 antes de nuestra era existía la capacidad técnica para fabricar un ordenador analógico de esa complejidad. Esa tecnología debería haber evolucionado de forma continua. En cambio, se interrumpió. No hay registros de objetos similares en los siglos siguientes. La tecnología que representa el mecanismo de Anticitera no tiene predecesores conocidos ni sucesores documentados. Apareció y desapareció como si alguien hubiera encendido una luz en la oscuridad y luego la hubiera apagado. En 1979, en una mina de carbón de Illinois, un trabajador extrajo de una veta, a una profundidad de 4 metros, un objeto que describió como una moneda perfectamente circular con grabados en ambas caras. Las pruebas metalúrgicas determinaron que estaba compuesta por una aleación de aluminio y magnesio. El aluminio puro no se produce de forma natural. Su obtención requiere electrólisis, un proceso que no fue desarrollado industrialmente hasta 1886. La veta de carbón donde apareció el objeto tenía una antigüedad de 320 millones de años. En 1912, un librero anticuario llamado Wilfrid Voynich compró en un monasterio jesuita de Italia un manuscrito de 240 páginas escrito en un idioma que nadie había visto antes. Las páginas estaban ilustradas con plantas que no corresponden a ninguna especie conocida, diagramas astronómicos con constelaciones que no existen en ningún atlas celeste, figuras femeninas bañándose en líquidos de colores dentro de estructuras tubulares, y textos densos escritos de izquierda a derecha en un alfabeto de entre 25 y 40 caracteres distintos que no coincide con ningún sistema de escritura identificado en la historia. El manuscrito Voynich, como se lo conoce hoy, fue analizado por los mejores criptógrafos del mundo durante más de 100 años. Durante la Segunda Guerra Mundial, el equipo que descifró los códigos nazis intentó descifrarlos sin éxito. La Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos dedicó recursos clasificados a su análisis en los años 50. En 2004, un equipo de la Universidad de Arizona realizó pruebas de carbono 14 sobre el pergamino y determinó que fue fabricado entre 1404 y 1438. La tinta de las ilustraciones fue fechada en el mismo periodo. El manuscrito es auténtico y tiene más de 500 años. Lo que hace al manuscrito Voynich diferente de un simple código es su estructura lingüística interna. Los análisis estadísticos del texto muestran que sigue patrones de frecuencia de caracteres consistentes con un idioma natural real, no con un código artificial. En los códigos artificiales, la distribución de símbolos tiende a ser más uniforme. En el manuscrito Voynich, ciertas combinaciones de caracteres aparecen con la misma regularidad con que las sílabas se repiten en los idiomas humanos. Eso significa que quien lo escribió
Pensaba en un idioma que tenía gramática, sintaxis y vocabulario. Simplemente nadie más lo habla. En 2016, un investigador de la Universidad de Bristol llamado Gerard Cheshire publicó un artículo afirmando haber descifrado el manuscrito como proto-romance, una lengua derivada del latín vulgar hablada en el Mediterráneo medieval. La Universidad de Bristol retiró el artículo 3 semanas después de su publicación por no superar la revisión de pares. Cheshire respondió que la revisión había sido realizada por personas sin competencia en lingüística histórica. El debate continúa. El manuscrito permanece sin descifrar, pero el Voynich no es la única escritura que ha resistido todos los intentos de traducción. El disco de Festo es un objeto de arcilla cocida de 16 centímetros de diámetro descubierto en 1908 en el Palacio Minoico de Festos, en la isla de Creta. Ambas caras están cubiertas por 242 signos impresos en espiral mediante sellos, lo que lo convierte en el primer ejemplo conocido de texto impreso con tipos móviles, 4000 años antes de Gutenberg. Los signos forman 45 símbolos distintos que incluyen figuras humanas, animales, herramientas y plantas. No se corresponden con ningún sistema de escritura conocido del Mediterráneo antiguo. El disco de Festo fue fabricado alrededor del año 1700 antes de nuestra era. En más de 100 años desde su descubrimiento, ninguna institución académica ha logrado traducir su contenido. En 2014, la lingüista Gareth Owens, de la Fundación Tecnológica de Creta, anunció haber identificado el lado B del disco como una oración a una diosa madre minoica. Su interpretación fue aceptada parcialmente por algunos investigadores y rechazada por otros. El lado A permanece completamente opaco. Lo que estas escrituras tienen en común es algo que los lingüistas raramente mencionan en público. Ambas muestran evidencia de ser sistemas completos y funcionales, no intentos primitivos o experimentales. Quien creó el alfabeto del manuscrito Voynich y quien diseñó los símbolos del disco de Festo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Tenía un sistema. Nosotros simplemente no tenemos la llave. En 1922, una expedición arqueológica que excavaba en las ruinas de Palenque, en México, encontró en el interior del Templo de las Inscripciones una losa funeraria de 5 toneladas que cubría el sarcófago del rey maya Pacal. La losa medía 3 metros con 60 centímetros de largo y 2 metros con 10 centímetros de ancho. Estaba cubierta de relieves tallados con una precisión que los arqueólogos de la época no podían explicar con las herramientas que se suponía que los mayas habían utilizado, pero no fue la precisión lo que generó la controversia, fue la imagen central. En el relieve principal de la losa de Pacal, una figura humana aparece reclinada en una posición que reproduce con exactitud la postura de un piloto dentro de una cabina. Las manos de la figura manipulan controles frente a ella, los pies descansan sobre pedales, frente al rostro hay lo que parece ser una pantalla o visor. Debajo de la figura, una estructura mecánica expulsa llamas hacia abajo. El escritor Erich von Däniken popularizó esta interpretación en 1968, en su libro Recuerdos del futuro, argumentando que la imagen representaba a un astronauta dentro de una nave espacial. Los arqueólogos respondieron que la figura representaba a Pacal descendiendo hacia el inframundo maya a través del árbol cósmico. Ambas interpretaciones son proyecciones sobre una imagen que tiene 1300 años y cuyo creador no dejó instrucciones de lectura. Lo que los arqueólogos no discuten es la ingeniería del sarcófago. La losa de 5 toneladas fue colocada en una cámara funeraria dentro de una pirámide que fue construida alrededor de ella. Es decir, la pirámide entera fue edificada para contener esa losa específica. Moverla habría requerido desmantelar parte de la estructura. ¿Cómo fue transportada y colocada con esa precisión en un espacio tan reducido sigue sin explicación técnica satisfactoria? En Colombia y Costa Rica, entre 1890 y 1950, agricultores que abrían terrenos en la selva encontraron cientos de esferas de piedra perfectamente lisas de tamaños que van desde pocos centímetros hasta 2,5 metros de diámetro. Las grandes pesan hasta 16 toneladas. Fueron fabricadas por la cultura precolombina Diquis entre el año 600 y el 1500 de nuestra era.
Las mediciones realizadas con instrumentos modernos determinaron que la desviación de la esfericidad perfecta en las piezas más grandes es inferior al 2%. Esa precisión requiere instrumentos de medición que no han sido encontrados en ningún sitio arqueológico de la región. Las esferas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2014. El método de fabricación no está establecido, pero la escultura que más directamente desafía la cronología conocida es la estatuilla conocida como el Astronauta de Tolima. Encontrada en Colombia y datada entre el año 500 y el 1000 de nuestra era, representa un objeto con alas delta, cola vertical estabilizadora, fuselaje cilíndrico y lo que parece ser una cabina en la parte delantera. En 1994, los ingenieros aeronáuticos alemanes Peter Belting y Konrad Lubers construyeron una réplica a escala ampliada de la estatuilla, le instalaron un motor de radiocontrol y la hicieron volar. Voló establemente. El diseño aerodinámico de un objeto precolombino de 1000 años de antigüedad resultó ser funcionalmente viable como aeronave. La cultura tolima no dejó registros escritos que expliquen qué representa la figura. Los arqueólogos convencionales la clasifican como una representación estilizada de un pez o un pájaro. Los ingenieros que la hicieron volar tienen una opinión diferente. El objeto existe, tiene 1000 años, y cuando se construye a escala real con materiales modernos, vuela. Eso no es interpretación. Es un resultado de laboratorio. Debajo de la ciudad de Derinkuyu, en la región de Capadocia, Turquía, existe una ciudad completa excavada en roca volcánica que desciende 18 pisos bajo tierra. No es una cueva natural ampliada, es una construcción planificada con ventilación cruzada, pozos de agua, establos, bodegas, iglesias, cocinas y espacios que los arqueólogos identificaron como escuelas. Tiene capacidad documentada para albergar a 20.000 personas durante periodos prolongados. Fue descubierta en 1963, cuando un habitante local derrumbó una pared de su sótano y encontró un túnel que no terminaba. Las fechas de construcción de Derinkuyu son objeto de debate activo. La datación convencional la sitúa entre los siglos 7 y 8 de nuestra era, atribuyéndola a cristianos que huían de las invasiones árabes. Pero los análisis geológicos de la roca tallada en los niveles más profundos muestran patrones de erosión que sugieren una antigüedad muy superior. El arqueólogo turco Ömer Demir, que pasó décadas estudiando el sitio, argumentó que los niveles inferiores fueron excavados al menos 4000 años antes que los superiores. Si eso es correcto, alguien comenzó a construir Derinkuyu en una época en que la historia oficial no registra ninguna civilización en esa región con capacidad técnica para una obra de esa magnitud. El sistema de ventilación de Derinkuyu es lo que más desconcierta a los ingenieros modernos. La ciudad subterránea tiene más de 52 pozos de ventilación que descienden hasta 80 metros desde la superficie. Están distribuidos de forma que el aire circula de manera uniforme por todos los niveles sin necesidad de ventilación mecánica. Calcular esa distribución requiere conocimientos precisos de dinámica de fluidos. Las puertas interiores son piedras circulares de varios cientos de kilos que solo pueden moverse desde adentro, bloqueando el acceso externo de forma hermética. Quien diseñó Derinkuyu sabía exactamente lo que hacía y planeó la ciudad para resistir un asedio prolongado desde el exterior. Derinkuyu no está sola. En la misma región de Capadocia se han identificado más de 200 ciudades subterráneas de distintos tamaños. Algunas están conectadas entre sí por túneles horizontales que recorren kilómetros bajo la superficie. El sistema completo, si todas las conexiones fueran mapeadas, representaría una red subterránea de escala comparable a una ciudad moderna. Solo una fracción del sistema ha sido explorada y abierta al público. En Ecuador, en 1965, el explorador húngaro János Mörix afirmó haber descubierto una red de túneles artificiales que se extendía por cientos de kilómetros bajo las provincias de Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe. Describió salas con muebles de metal desconocido, una biblioteca de láminas grabadas con texto y figuras, y objetos que no supo identificar. El escritor Erich von Däniken visitó el sitio en 1972, acompañado por Mörix, y describió haber entrado en los túneles. El Ministerio
Ministerio de Cultura de Ecuador negó posteriormente el acceso a investigadores independientes, argumentando riesgo para los ecosistemas subterráneos. Los túneles del Tayos, como se los conoce, fueron objeto de una expedición oficial en 1976 organizada por el ejército ecuatoriano y el explorador escocés Stan Hall, con participación del astronauta Neil Armstrong. La expedición confirmó la existencia de formaciones artificiales, pero no encontró la biblioteca de láminas metálicas. El informe oficial fue clasificado parcialmente. En Perú, debajo del complejo arqueológico de Chavín de Huántar, existe un sistema de galerías subterráneas de construcción perfectamente calculada cuya acústica fue estudiada en 2001 por investigadores de la Universidad de Stanford. Determinaron que las galerías producen efectos sonoros que incluyen distorsión direccional, eco controlado, y lo que describieron como desorientación auditiva. Una persona dentro de las galerías pierde la capacidad de determinar de dónde proviene un sonido. Los investigadores concluyeron que ese efecto no era accidental, sino diseñado deliberadamente para ceremonias específicas. Construir un sistema acústico de esa precisión bajo tierra, en roca, hace 3000 años, requiere un nivel de conocimiento en física del sonido que no se atribuye a ninguna cultura de esa época. En 1958, el geólogo sudafricano Johan Heine sobrevolaba la región de Mpumalanga cuando vio desde el aire algo que no figuraba en ningún mapa. Sobre la superficie de la sabana, entre arbustos y piedras, se extendía un conjunto de círculos de piedra conectados por líneas rectas que cubrían un área de varios kilómetros cuadrados. Desde el suelo eran invisibles, solo desde el aire adquirían forma. Heine fotografió el sitio y archivó las imágenes. Nadie le prestó atención durante décadas. En 2003, el investigador Michael Tellinger comenzó a estudiar sistemáticamente las estructuras que Heine había fotografiado. Lo que encontró superó cualquier expectativa. Las imágenes satelitales revelaron que los círculos de piedra no eran cientos, sino decenas de miles. Tellinger calculó que el sistema completo cubría un área de más de 10.000 kilómetros cuadrados en el noreste de Sudáfrica. Los círculos individuales tienen entre 20 y 250 metros de diámetro. Están conectados por canales y caminos de piedra que forman una red de una complejidad comparable a la de una ciudad moderna vista desde el espacio. Tellinger solicitó análisis de datación para las piedras. Los resultados de 3 laboratorios independientes convergieron en una cifra que ninguno de los investigadores esperaba, entre 100.000 y 200.000 años de antigüedad. Esa fecha no solo precede a cualquier civilización conocida, precede al período en que la arqueología convencional sitúa la aparición del comportamiento humano complejo. Si las dataciones son correctas, alguien construyó una red urbana de 10.000 kilómetros cuadrados en Sudáfrica cuando el Homo sapiens moderno apenas comenzaba a existir como especie. El geólogo Systematically, Johan Heine, trabajando con Tellinger en 2007, midió las frecuencias de vibración de las piedras utilizadas en los círculos. Las piedras son de dolerita, una roca con propiedades piezoeléctricas naturales, lo que significa que generan electricidad cuando se someten a presión o vibración. Heine determinó que cada círculo vibra a una frecuencia específica, y que las frecuencias del sistema completo forman una secuencia matemática. Tellinger interpretó esto como evidencia de que las estructuras fueron diseñadas para generar y transmitir energía sonora o electromagnética a través del terreno. Esa interpretación no ha sido refutada formalmente por ninguna institución académica. Tampoco ha sido aceptada, lo que convierte a las ruinas de Adán, como Tellinger las denominó, en el hallazgo más perturbador de esta lista. No es su antigüedad ni su extensión, es lo que está en su centro geográfico. En el punto central del sistema de círculos existe una formación de piedra que Tellinger identificó como un calendario solar. La estructura está orientada de forma que en los solsticios y equinoccios, las sombras de las piedras marcan posiciones específicas en el suelo con una precisión de minutos. Para construir un calendario solar de esa precisión es necesario observar los movimientos del Sol durante décadas, registrar esas observaciones con exactitud y traducirlas a una construcción física permanente. Alguien hizo todo eso hace entre 100.000 y 200.000 años en Sudáfrica. En 2012,
el profesor de geología de la Universidad de Johannesburgo, que solicitó no ser identificado públicamente, analizó muestras de suelo del interior de varios círculos. Encontró niveles anómalos de óxido de hierro y partículas de carbón que indicaban actividad térmica intensa en el pasado. Su interpretación fue que el interior de los círculos había sido sometido a temperaturas muy elevadas de forma repetida y controlada. No presentó el análisis en ninguna conferencia académica. Lo envió directamente a Tellinger con una nota que decía: esto no debería existir. La arqueología oficial no ha excavado sistemáticamente ninguno de los círculos de Mpumalanga. El gobierno sudafricano los clasifica como estructuras agrícolas de la Edad de Hierro, una datación que los propios geólogos del sitio contradicen. Decenas de miles de estructuras que cubren 10.000 kilómetros cuadrados, construidas con piedras que vibran a frecuencias matemáticamente ordenadas, orientadas con precisión astronómica, con una antigüedad que desafía la cronología completa de la civilización humana. Y la respuesta oficial es que son corrales de ganado medievales. Todo lo que has visto hasta aquí tiene una característica en común que ningún investigador ha podido refutar: existe físicamente. Las piedras de Ica están en un museo en Perú. El mapa de Piri Reis está en Estambul. El mecanismo de Anticitera está en Atenas. Las ciudades sumergidas de Yonaguni están a 27 metros bajo el Océano Pacífico. Los círculos de Mpumalanga cubren 10.000 kilómetros cuadrados de Sudáfrica. Ninguno de estos objetos es una leyenda. Ninguno es una fotografía borrosa. Son objetos reales, medidos, pesados, fotografiados y datados por laboratorios con instrumentos verificables. La pregunta que se planteó al inicio era simple: ¿qué nos dicen estos hallazgos sobre el pasado? La respuesta que surge de analizar todos ellos en conjunto es incómoda. No señalan a una civilización extraterrestre ni a una magia inexplicable. Señalan a algo más perturbador: la posibilidad de que la historia humana sea considerablemente más larga y más compleja de lo que los libros de texto reconocen. El geólogo Graham Hancock calculó en 1995 que si existió una civilización avanzada antes del último máximo glacial, hace 12.000 años, el 90% de sus costas y ciudades costeras estarían hoy bajo el agua. Los océanos subieron entre 60 y 120 metros cuando el hielo se derritió. Una civilización que construyera sus centros urbanos en las costas, como hacen todas las civilizaciones conocidas, habría visto desaparecer su mundo bajo el mar en el transcurso de pocas generaciones. Lo que sobrevivió son las estructuras en tierra alta. Los círculos de piedra, las pirámides, los túneles excavados en roca, los objetos enterrados en estratos geológicos profundos. En 2017, un equipo de la Universidad de Edinburgh analizó estadísticamente la distribución geográfica de los mitos de diluvio en 186 culturas distintas de todos los continentes. El 94% de esas culturas tiene en su tradición oral un relato de una inundación catastrófica que destruyó una civilización anterior. El estudio determinó que la convergencia estadística de esos relatos apunta a un evento real ocurrido entre 10.000 y 12.000 años atrás. No es mitología paralela, es memoria colectiva de un evento global. El dato final que resume todo lo anterior no viene de una excavación ni de un laboratorio. Viene de una decisión institucional. En 1986, la Smithsonian Institution de Washington recibió una propuesta formal de financiamiento para una expedición arqueológica submarina sistemática en zonas costeras que estuvieron sobre el nivel del mar antes del último máximo glacial. La propuesta fue rechazada. El argumento oficial fue que los recursos debían destinarse a sitios con mayor probabilidad de hallazgos significativos. En ese momento ya se conocían las estructuras de Yonaguni. Ya existían los reportes de anomalías submarinas en el Caribe y ya había evidencia geológica de costas habitables sumergidas en múltiples puntos del planeta. Lo que los 7 hallazgos de este recorrido tienen en común no es el misterio, es la respuesta institucional al misterio. En cada caso el patrón es idéntico: descubrimiento, análisis inicial, resultado anómalo, silencio, clasificación como irrelevante o mal interpretado, y cierre del acceso. Las piedras de Ica llevan décadas sin financiamiento para nuevos análisis. El mapa de Piri Reis no está disponible para investigadores independientes de forma regular. Los túneles del Tayos tienen acceso restringido,
Los círculos de Mpumalanga no han sido excavados sistemáticamente. El patrón no es una conspiración. Es algo más simple y más difícil de combatir. La inercia de un sistema académico que financia lo que confirma lo que ya sabe. La civilización que dejó estos rastros, si existió, no necesita que nadie la defienda. Ya dejó su evidencia en piedra, en metal, en pergamino y en el fondo del océano. Lo único que necesita es que alguien siga mirando, porque cada vez que un agricultor rompe una roca en Escocia, cada vez que un buceador enciende su linterna a 27 metros de profundidad en Japón, cada vez que un satélite fotografía la sabana sudafricana desde el espacio, el pasado añade una pieza más a un rompecabezas que la historia oficial todavía se niega a armar.